Y nos encontramos en el segundo día del 14º Encuentro Internacional de Periodismo aquí en la Universidad Externado de Colombia. Y hoy tendremos invitados muy especiales quienes seguirán contándonos a través de sus experiencias y distintos conocimientos lo que es ejercer esta labor. Así es, y por eso la charla hoy lanza una invitación para que hagamos narrativas mucho más incluyentes y de cierto modo también ver el papel protagónico de todos los medios de comunicación para la construcción de historias compartidas. Muy de acuerdo contigo, Paulina. Por eso, el siguiente conversatorio tratará de abordar desde el periodismo y la comunicación el poder narrar a través de la diversidad y la inclusión, muy importante, ya que eso ayudará a transformar los sesgos y estereotipos raciales, permitiendo así un camino hacia la equidad, el desarrollo y por supuesto cerrando todas las brechas narrativas que existen. Y por supuesto, y con justa razón, esta charla se llama Narrativas para la Inclusión y la Diversidad desde el Periodismo. Y nuestra moderadora, que es Andreisa Anaya, que es una de las 100 personas más influyentes en la diáspora africana del MIPAC, en la categoría política y gobernanza. Además, quiero contarte a ti y a las personas que nos están viendo en estos momentos que ella hace parte del Comité Científico de la Ruta de Personas Esclavizadas de la UNESCO y estará junto a dos invitados demasiado importantes que nos emociona mucho porque seguramente ellos van a mostrar nuevas realidades, nuevas reflexiones y nuevos saberes. Totalmente cierto, y por eso vamos con nuestra primera invitada especial, que ella es Kendry Serrat, una mujer cartagenera, que nos va a hablar un poquito de la perspectiva desde el enfoque étnico. Recordemos que ella es comunicadora, máster en periodismo y además tiene una certificación por la Universidad de Harvard en estudios afro-latinoamericanos. Es importante recalcar la participación de Kendry como una de las invitadas para nuestro panel. Pero cuéntanos, Paulina, ¿cuál es el siguiente invitado que tendremos la tarde de hoy? Tenemos a nuestro segundo invitado y él es Juan Abel Gutiérrez. Él es también un asesor político, es nacido en Montería, Córdoba, y además de eso fundador de una empresa de marketing de comunicación estratégica y redes que se llama El Conserje. Además de eso, tiene una amplia trayectoria en la comunicación digital, incluso ha participado junto a Daniel Sampero Espino en una escuela de youtubers. Y para finalizar con broche de oro, además es asesor de muchas campañas políticas en los que está Germán Vargas Lleras, está también Sergio Fajardo y también ha estado Juan Manuel Galán. Definitivamente sus invitados nos van a mostrar una nueva realidad y una nueva faceta de lo que es construir el periodismo a través de la inclusión y la diversidad. Definitivamente estamos muy emocionados de estar en este espacio y esta emoción queremos transmitírsela a ustedes. Así que esperemos que disfruten de este espacio. Andreisa Anaya, considerada una de las 100 personas más influyentes de la diáspora africana en la categoría política y gobernanza, y miembro del Comité Científico de la Ruta de Personas Esclavizadas de la UNESCO, es la encargada de dinamizar este diálogo que propone acercarnos a los desafíos y posibilidades que plantea la inclusión en las narrativas periodísticas. Estos tres conversadores que nos acompañan expresan en su experiencia periodística, política y cultural esa diversidad que ha de ser incluida y que incluye. Tenemos a Kendry Serrano, comunicadora y máster en periodismo, becaria del programa de liderazgo para periodistas Edward Munroe del Departamento de Estados Unidos, certificada en estudios afro-latinoamericanos del Instituto Alary de la Universidad de Harvard. Actualmente es directora de comunicaciones étnicas del programa Juntanza Étnica de USAID y Agriboca, y estudiante de la especialización en estudios afro-latinoamericanos y del Caribe de la Claxo. Y
tenemos también a Juan Abel Gutiérrez Montemariano, estratega político y fundador de la empresa de marketing, comunicaciones estratégicas y redes, El Conserje. Tiene una amplia experiencia en comunicación digital. Fundó, junto con Daniel Sampero Espina, una escuela de youtubers y ha trabajado en influyentes campañas políticas. Así es que, para hablar de inclusión, bienvenidos, bienvenidas, gracias. Hola. Bueno, buenos días a todas y a todos. Aquí nos están viendo como en esa conversa mientras nos presentaban y decíamos que no sabíamos cómo uno reacciona, ¿no? Cuando están diciendo eso. Yo decía que eso, lo chévere es que eso le gusta a las mamás de uno, generalmente, no siempre. Bueno, nada, agradecer por este espacio. Yo creo que es muy significativo que desde la academia y desde digamos, la institucionalidad académica, estos espacios se estén dando. Para los que nacimos antes de la Constitución del 91, era impensable, la verdad. Incluso era impensable que alguien con el acento del Caribe como nosotros estuviera en una facultad de comunicación hablando y sin neutralizar el acento. Esto lo digo porque pues yo no sé ustedes. Yo lo neutralicé cuando llegué a Bogotá. Por el bullying. Y me empezaron a pagar más. 10% Oye, ¿por más. qué no me dijiste eso? 10% más. O sea, eso no lo apliqué. Y vi que reafirmando la identidad, con razón, ya entendí. Entendí todas mis finanzas en este momento. Entonces, bueno, nada, primero agradecerle a la universidad, por supuesto, agradecerle al programa Juntanza Étnica de USAID y Addivoca, que ha sido, digamos que se ha forjado como un tercer programa desde los Estados Unidos, en clave de poder restablecer derechos, apalancar en la construcción de identidades étnicas por este es el tercer programa. Y en este componente ha sido significativo encontrarnos con el tema de la comunicación como un eje clave de restablecimiento de derechos, y por eso un poco estamos aquí hoy. Esperamos que nosotros que estamos ya en unas generaciones previas a las de ustedes no los aburramos tanto. Generalmente hablamos mucho por ser periodistas, por ser comunicadores y por ser del Caribe. Entonces cuando ya ustedes estén aburridos, pues ahí nos van frenando. Ajá. Entonces, pues nada, primero agradecerles a todas las personas que han hecho posible este espacio, que lo piensan, a la Filbo además por hacer parte y por incluir esta agenda también clave de diversidad y de reconocimiento. Yo empezaría diciendo que el periodismo, sin duda, es un ejercicio de construcción desde la ética, desde las transparencias, esto es lo ideal, ¿no? Y desde ese reconocimiento de derechos. Yo diría también que el periodismo es sin duda y la comunicación, o debería ser en el estadio ideal, esa representación más fiel de lo que es una sociedad y en un estado social de derecho. Como decía ahorita, para los que nacimos antes de la Constitución del 91, no podíamos, o era más complejo hablar de derechos y de periodismo. Este es un panel que esperaríamos, o una conversa que esperaríamos que nos lleve por esos trasegares de pensar, por un lado, la importancia del reconocimiento de las poblaciones étnicas, afrocolombianas, raizales, palenqueras, negras, indígenas y los pueblos ron, que nos lleve a pensar también en cómo narrar la diversidad y por qué ese cómo es tan significativo, y ustedes que seguramente algunos son de primero y demás, ya pasaron por el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, y eso cómo es importante cuestionarlo cada vez que hablamos de diversidades. Entonces yo quisiera arrancar, porque cuando hablamos de identidades, de diversidades y demás, hablamos también de dónde venimos, desde dónde hablamos, de eso ahora, ese concepto que ahora está tan en boga del lugar de enunciación, si se quiere. Entonces les preguntaría, Juan Abel, arranquemos por ti. Lugar de iniciación. De enunciación,
¿Tú quieres? Negociación. Desde donde habla Juan, creo que es clave precisamente por construir, porque el periodismo en últimas también es una demostración de lo que somos como seres humanos, ¿no? Sí. Y de lo que nos construye. El mío lo tengo absolutamente claro en un punto en donde en mi familia se empieza a hablar de un personaje de una novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, y un abuelo mío hace parte de esa historia. Esa es una crónica entre dos familias allá en Sucre, y pues lo que ya saben los que han leído el libro, lo que pasó. Y mi abuelo tenía un papel absolutamente mínimo, ínfimo dentro de esa novela, que fue entregar un papelito y decir, a usted lo van a matar. ¿Sí? Eso es un mito en mi familia. Eso es una cosa que yo no entendía y empecé a entender. Mi papá tenía, no sé, todos los libros posibles, las colecciones especiales de García Márquez. Eso era una cosa pues muy metida dentro de la conversación familiar, y se mezcla con un abuelo muy loco, el que entregó el papelito. Es Humberto Corena, le decían Pericles al personaje. Era un tipo que odiaba a los ricos, pero profundamente, ¿sí? Los odiaba con toda su alma. Él decía dos cosas: uno, que él era de Tolú, y nosotros teníamos una casa en Tolú, y nos la pasábamos en Tolú, y crecimos en Tolú. Y dos, decía que él era negro. Ese es el origen de toda esta cosa que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo no voy a decir aquí que por eso siento una sensibilidad especial, no sé si lo sienta de todas formas, ¿sí? Pero sí era una infancia que él me propició, ¿sí? Y mis fotos de infancia son del puta. Yo estoy al lado de Joche, de Royman, de Medio Mundo, ¿sí? Y ese fue mi mundo toda la vida. Y llego a Bogotá. Esa es la contraparte, que es una contraparte que es compleja, pues porque uno ve que todo es distinto acá, en los trabajos, en lo que tú decías ahorita, por ejemplo, del acento, y yo lo neutralicé. O sea, intencionalmente decía, no me pueden estar oyendo diciendo estas cosas, porque si no, entonces después, un tipo que viene de no sé dónde. Y creo que ahí me paro y empiezo a hacer periodismo en la revista Cambio de García Márquez. Esa era la época en donde él todavía estaba vivo. Y fue además lamentable porque era la época en donde él ya tenía el cáncer, ¿sí? Y yo lo único que quería en la vida era conocerlo. Yo quería conocer a García Márquez. Y entonces en la revista, cada tanto tiempo mandaban a una persona para México, que él estaba viviendo en México, ¿sí? Y entonces, las 2 veces que me tocaba ir, el tipo se enfermó. Y era así como, no, ya no puedes ir, se enfermó. Yo, puta, ¿cómo así? Terrible. Un poquito salado tú, ¿verdad? Muy salado, sí. Pero pasó una cosa, y cierro el cuento. Yo me fui sin permiso un viaje a Brasil, que me invitaron de la revista, de puro ciencia lejana. Y me fui, y entonces pues el regaño fue tremendo, y además pasaron un montón de cosas, y eso, me ha dicho, fue terrible. Y me iban a votar, y entonces el presidente de la revista, Ricardo Ávila, dice, no vengas el lunes. Y yo llego el lunes. Y dije, no, a mí que me echen formalmente. Me siento en mi escritorio a escribir mis vainas, y me deja así yo me hice pasar por sobrino de García Márquez en Brasil. La historia es larguísima, pero la estoy haciendo resumida. Eso es típico de la gente sin celeste. Resumidísima, ¿sí? Y cuando me entrega el tipo el libro, estaba recién salido el libro de Memoria de mis putas tristes, ¿sí? Y me lo tira así en el escritorio. Usted sí es muy de buena, hermano, ¿sí? Y abro y dice, para mi sobrino prestado, Gabo, ¿sí? Toda esa cosa mezclada es lo mío, ¿sí? Que toda esa mezcolanza y ese crisol finalmente que es el Caribe y ese ser también montemariano, yo creo que eso es muy difícil que pase por otros lados. O sea, no pasa. Eso no pasa. Esa parte de las mariposas amarillas no es tan común. Kendry, desde el Caribe también. Esto yo creo que no fue intencional. Creo yo que seamos todos del Caribe. Yo creo que es la vida hablándonos acá, Te creo. que somos todos del Caribe, pues no sabíamos que finalmente éramos acá del Caribe, pero bueno, yo no tengo una historia tan, digamos,
literaria como la de Juan Abel, si se quiere así decir de Debe esta ser manera. exagerada también, o sea, Pero yo quiero hablarles un poquito así desde mi lugar de enunciación, y es que yo me paro frente al periodismo como una mujer, primero, como una mujer afrocolombiana, y me gusta decir del Caribe, por todo lo que implica el Caribe. Y que justamente una parte es lo que estamos diciendo aquí de esto maravilloso que es ser del Caribe. Y en contraposición a esta anécdota que contaba Juan Abel, cuando yo era pequeña, a mí me dijeron que los periodistas y los escritores eran personas extraordinarias, ¿no? Y que definitivamente yo no podía ser una persona extraordinaria como una persona periodista o como una persona escritora. Y me contaron una cantidad de estereotipos alrededor de lo que hacían los periodistas, y porque lo veíamos como una cosa mucho más allá, ¿cierto? Y por supuesto, dentro de los ejemplos que me puso esa persona, que además era muy cercana y que me llegó mucho como ese stop que le hizo a mi vida, nunca me puso de ejemplo a una escritora afrocolombiana, ni siquiera una escritora mujer. Sus ejemplos que me dio en ese momento eran personas, generalmente hombres, blancos, que eran periodistas o eran escritores. Entonces, mi posición frente al periodismo justamente es esta, yo digo que yo soy periodista por haber nacido en un barrio popular de la periferia en el Caribe, y que haber vivido situaciones y que además haber escuchado, visto algunas otras historias es lo que me ha hecho sensible a las historias de los otros, a contar un poquito más allá y a buscar esos lugares donde a veces, como decía Chimamanda en su discurso inaugural, quiénes son las personas que son visibles, ¿cierto? Y quiénes son esas personas que son invisibles. Y pararnos desde el punto de vista como periodistas de que visibilizar esas otras historias dignifica esas otras historias que no hemos visto y que seguramente en el periodismo seguimos caminando, y quienes estamos comprometidos con todo lo que tiene que ver con diversidad en las narrativas diversas, sabemos la importancia que tiene esa visibilización de las otras historias, contar esas historias que quizás no se nos han contado, porque como país somos un país diverso y un país pluriétnico, multicultural, en el que a veces nos falta como ese pedacito de los otros y de las otras que a veces no se ven reflejados aquí en lo que vemos generalmente, lo que conocemos como periodismo. Ahí me paro yo, y yo digo que digamos, esta sensibilidad que me dio haber tenido esta historia personal, también es mi motor, y justamente por eso creo que las niñas, los niños y las juventudes merecen verse reflejados en estas narrativas que hacemos desde periodismo, ¿no? Verse reflejados y no ver truncado como esos sueños, o que le diga porque eres una persona desde las diversas identidades que tienes, desde tus diversidades sexuales, desde tus diversidades territoriales, si eres de Sincelejo, si eres de Cartagena, de Leticia, o si eres una persona que tienes, digamos, una afiliación y una visión diferente, o tu apariencia física no tiene que ser un limitante, y eso lo hacemos también nosotros desde las narrativas y desde el periodismo, y ese es como mi lucha, y en eso es lo que he venido haciendo, digamos, todos estos años, y ahí me paro, y ese es mi lugar de ¿Y enunciación. no te firmaron un libro? Chimamanda, sí. Ah, bueno. Para la No. hija prestada, una cosa así. Aquí, bueno, de hecho, digamos, yo soy como fan de Chimamanda, y sí tuve la oportunidad de hablar con ella en espacios, como en un espacio muy íntimo, y justamente hablábamos de la importancia que tienen las narrativas. Si algunos han leído aquí a Chimamanda, que es la invitada, digamos, principal de la Filbo, sabe que ella tiene un interés particular en las narrativas, y que tiene un libro que se llama, de hecho lo tengo aquí, siempre ando con él, El peligro de la historia única, y el impulso que se hace justamente a contar esas historias, porque se nos han venido contando solo un solo pedacito de la historia en general, y Colombia no solamente Te es estás un solo adelantando pedacito. para otra pregunta que voy a hacer. Ah, bueno, pero es que tú me preguntaste lo del libro. Ajá. Bueno, pero mi libro justamente, su dedicatoria, decía justamente que siguiéramos haciendo esto, porque otra cosa que quiero agregar para no adelantarme a tus preguntas, es que a veces cuando estamos en este proceso
nos sentimos solas o nos sentimos solos, digamos, en este tema que llamamos de lucha por la diversidad, en este tema de incluir las diversidades en los diferentes aspectos. Y hablamos de las narrativas, pero también hablamos de otros, digamos, de otros lugares donde la diversidad debería verse reflejada. Entonces ahí te dejo para que no... Para que no te sigas adelantando a mis preguntas, ajá. Hay una pregunta que viene, pero que pareciera, y cuando estamos en estos entornos, pensamos que ya está, digamos que entendemos de sobremanera a qué nos referimos, ¿sí? Y ahorita veía un poco, pues, porque también veo puros pelados y peladas jóvenes. Bueno, nuestras canas no es que digan, esto es puro pintado. O sea, aquí mis canitas son pintadas, por favor. Entonces, un poco, mi pregunta siguiente era sobre cómo narramos las diversidades, pero ahorita me pregunto, viéndolos, ¿a qué nos referimos con diversidades? Porque cuando hablamos de diversidades, ¿y qué tanta diversidad tenemos a nuestro alrededor? No me voy a meter en esos entornos por allá, pero sí simplemente preguntar o anteceder la pregunta con decir a qué nos referimos con esas diversidades. Y nos referimos básicamente a lo que es esa cotidianidad cuando caminamos. En muchas ocasiones nosotros nos ponemos las jaretas esas de los caballos. Aquí, ¿cómo le dirán? ¿Cómo se dice? Antiojeras. Antiojeras, ala. Ustedes sí son sofisticados. ¿Qué? ¿Cómo es que? Es la diversidad, ¿viste tú? Ahí está, desde el lenguaje y las formas de comprender. Entonces un poco es, imagínense caminando por plena séptima de Bogotá, todo lo que ustedes y todas las personas que ustedes ven en la calle, con una diferencia, y es que no todos tienen ni todas tienen las mismas posibilidades de acceder a ciertos derechos, única y exclusivamente por la forma en cómo se ven desde lo físico. Entonces ahí entra una cantidad de gente que se cruzan tres elementos, básicamente que le llaman los politólogos y demás, trayectorias de vulnerabilidad. Un primer elemento que tiene que ver con lo que es digamos, el acceso a la institucionalidad pública o privada, el acceso a servicios de salud. Y un tercer elemento, a servicios públicos. Y un tercer elemento que tiene que ver con el poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, exclusiones, marginaciones y pobreza son esos tres elementos traducidos. Ahí entran ¿quiénes? Personas afros, personas indígenas, personas habitantes de calle, migraciones, ahí entra población LGTBIQ+, personas con discapacidad, si se me falta algún grupo poblacional, víctimas de la violencia, que para Colombia es un elemento clave. Un poco para decir, esto es el contexto de a qué nos referimos, no estamos hablando negros para negros, y esto para darle la palabra a Juana Abel, en torno de ¿qué tiene uno en cuenta a la hora de narrar? Para tener en cuenta cómo contar desde la dignidad, narrar esas diversidades que acabo de mencionar, sin el estereotipo, sin por ser costeña bailas, o por ser negra bailas, o cocinas, o la hipersexualización de cierto grupo, o la inferiorización. ¿Cómo hacemos para narrar desde ese pensamiento mucho más integral del reconocimiento de las diversidades? Mira, qué pregunta tan brava. Yo ahorita estoy haciendo un programa de radio que sale en W, Caracol y El País de España, que se llama Mis Preguntas, y hago el libreteo y produzco, y lo narra Roberto Pombo, ¿sí? Cuando yo le propuse la idea a Pombo, me dijo, tráigame una idea de ver cómo sacamos un programa que tenga como cierto nivel de novedad,
que sepa distinto. Pues Pombo es un tipo que fue director del Tiempo, periodista de la oligarquía de 50 años. O sea, este es un señor, pues, es un estandarte, pues, del periodismo en Colombia. Y lo primero que le dije fue eso: ¿por qué no hacemos un programa en donde usted se revise? ¿Sí? Y fue como, tipo, ¿qué significa eso? ¿Sí? Y yo, significa que uno tiene un cúmulo de sesgos cognitivos, personalistas, difíciles de abordar desde lo más básico, es preguntarse yo por qué creo en esto, ¿sí? Ese fue y por eso se llama Mis Preguntas, ¿sí? Que es el tipo que se pregunta permanentemente cosas que no se preguntaba, ¿sí? Uno de los primeros capítulos, eso ya le permite a uno tener una autopista distinta. Y decir, venga, cuestionémonos todo lo que podamos cuestionarnos, ¿sí? En temas de género, en temas de raza, en temas de todo lo que uno pueda preguntarse. Hicimos una pregunta, ese fue el capítulo 6, ahí está también en Spotify si lo quieren ver, y le ponen calificación 5, no importa si es malo, pero pónganle 5, es para que el algoritmo le dé más alcance después. Y ese era, ¿qué tan somos racistas los colombianos? Esa fue la primera pregunta. Dice, entonces, en automático, todo el mundo responde, tenemos un comité editorial y todo. No. Eso es un tema que pasa en otro lado, pero aquí en Colombia no pasa. ¿Sí? En Estados Unidos es que matan, aquí no, más o menos te dicen ese tipo de cosas. Entonces la revisión es chévere porque uno empieza a buscar cosas. ¿Sí? Lo primero que me encuentro, que eso es no puede ser, somos unos brutos, ¿sí? Una sentencia de la Corte Constitucional en donde le dice la Corte al DANE, señores del DANE, ustedes del censo del 2005 al censo del 2018 le quitaron el 30% de la población afro. Entonces la población afro decreció. Dice, ¿cómo así que decreció? Y entonces uno dice, esta vaina es importante, no es importante, me pongo a ver, no solo es importante, es la razón fundamental por la que hoy, por ejemplo, las comunidades afro tienen unos indicadores tan distintos al resto de la población. Porque es la forma en la que digamos, la estadística es la forma en la que uno diseña política pública. Yo trabajé en Planación Nacional en el 2006, si no estoy mal, y allá se sientan los técnicos y dicen, ¿cuánta gente hay de tal población? Tanto. ¿Qué recursos hay para asignar? Tantos recursos. ¿Qué programas podemos entregarles? Estos programas, ¿sí? Y eso es con base en un número. Y el número se alteró en 30% de la población. Entonces uno dice, ¿cómo este país no habla de eso que creo que es el error estadístico más grave de la historia del país, ¿sí? Entonces tú ves, no sé, estoy poniendo... Y de América Latina, o sea... Pobreza rural, ¿sí? Pobreza rural, la media estándar debe estar en 38%, la del pueblo afro en 50%. Urbana, 36 la del pueblo afro, 20 y pico la del resto del mundo, ¿sí? Agua potable, que es lo que tú decías al comienzo, saneamiento básico, educación, todas las cosas. O sea, esto es una cosa que fue... mucho, es evidente, y cuando uno se pone a buscar, no existían historias de eso. Decía, no puede ser. ¿Y saben quién lo narró? El país de España. ¿Sí? En Colombia prácticamente eso pasó completamente desapercibido. Ese es el error estadístico más grande de la historia del país. Entonces, creo que uno tiene que empezar en principio como a aceptar, o la aceptación mucho más decidida, de que todos tenemos unos sesgos ni los berracos, ¿sí? Y ese es un sesgo estatal, ¿sí? Claro, le llaman las organizaciones, no nosotras, las organizaciones de base, o no nosotros, le llaman el genocidio estadístico. Tenaz. Y claro, porque lo que tú dices, finalmente es una persona en política pública, no sé ahora con el tema del dólar, pero en promedio cuesta una acción 1.200.000 pesos por persona. Si me quitas el 30%. No, ya, estás en desventaja. Y estás en una pero gigante. Que da como 700.000 pesos para una acción. Eso implica si voy a llevar un acueducto, si voy a llevar no sé, una campaña de salud. Pero después uno le pregunta, ¿por qué Chocó está así? O sea,
Que le quitaste plata porque no invertiste lo suficiente, porque salió un huevón diciendo que es como perfumar un bollo. O sea, es el tipo de cosas que además hacen que una cosa que es técnica quede escondida. ¿Sí? Esperen, pero es que ustedes ya, lo que pasa es que, claro, además creo que a los tres nos gusta la política y creemos en lo público, en la política y en la transformación, porque además el periodismo y la comunicación es política, ¿sí? Entonces yo les quiero llevar hacia allá, no sé, Kendry, ahí Juanabel, para decirle justamente a estos pelados y a las peladas, porque estamos en este punto ya, ¿sí? O sea, ¿cuál es el rol del periodismo ahí también, no? Porque pues el problema finalmente serán de los abogados, si uno quiere meterse en este cuento muy delgado y decir, sí, pero entonces uno, ¿cuál es ese rol periodístico en este contexto de ciudad, de ciudadanía, de ejercicio de derecho? Kendry, a ver. Vale, es que yo quiero retomar porque es que Juanabel tocó un punto muy importante, porque además que, digamos, como parte de lo que he venido haciendo, incluso estuvo como apoyando todo el tema de comunicaciones alrededor de lo que pasó con el censo. Entonces, ahí hay unas particularidades bastante importantes. Y anoté 3 cositas que dijiste y creo que se unen mucho con el periodismo, y es revisarnos, ¿no? Hemos venido haciendo periodismo desde una orilla, desde lo que nos ha enseñado en las escuelas de comunicación, generalmente, y yo siempre digo y pongo mi ejemplo que uno no empieza en este camino de narrar las diversidades y de uno reencontrarse con, digamos, con lo que somos como país, sino en el camino, ¿sí? Empiezas a tener unas sensibilidades y empiezas a tener un acercamiento a esto que nosotros llamamos narrar desde las diversidades, con enfoque étnico, pero en las universidades no nos enseñan esto, en la academia no nos enseñan a este tipo de temas. Y pararse uno y decir, y empezar a trabajar en esto es complejo, ¿sí? Y empieza uno con este camino de revisarse y que realmente cuál es el periodismo que uno quiere hacer, ¿cierto? Un periodismo que sea abierto a la diversidad, que se atreva a narrar otro tipo de cosas, más allá de lo que nos han dicho, digamos, de una manera estandarizada, y tener una visión diferente y que incluya este enfoque étnico, este enfoque de género, este enfoque territorial, porque pues no podemos hablar de enfoque étnico si no hablamos de enfoque de género y de territorio al mismo tiempo. Y me retomo a lo que decía Juanabel en el tema de la invisibilidad, y va un poquito con lo de la invisibilidad estadística, porque le decíamos que yo también había trabajado desde comunicaciones, como todo este tema de lo que pasó con el censo, y justamente muchas de las cosas que pasan en periodismo, y la razón por la que no vemos el enfoque étnico en general en el periodismo es, por un lado, porque nos da miedo lo desconocido, ¿cierto? El no conocer a nuestro país, no conocer nuestra historia, no conocer, por ejemplo, y esto siempre lo digo en los talleres, y ustedes, digamos, nosotros desde el programa Juntanza Étnica de USAID y Activoca, que estamos trabajando con todo el tema de transformación de narrativas, hemos hecho alrededor de 17 talleres, más de 300 periodistas, y siempre hacemos la pregunta de cuántos grupos étnicos hay en Colombia. ¿Alguien del auditorio sabe cuántos grupos étnicos hay en Colombia? ¿Cuáles son? A los chicos, a ver. No escucho. Ok. No. No. No, en realidad estamos hablando, o sea, reconocidos acá en el país, estamos hablando de que están, por supuesto, los pueblos indígenas, están la población afrodescendiente, que está reconocida como población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, y están los pueblos rom o gitanos. Entonces estamos hablando de esta población, y eso ni siquiera nos lo enseñan en el colegio y no nos lo enseñan en las universidades. Entonces la barrera que tenemos para llegar a ese periodismo con enfoque étnico es justamente que a veces lo desconocido nos da miedo preguntar, así como nos da miedo preguntar, ¿somos racistas? O que, porque la gente le da miedo cuando una persona le dice, digamos, que está haciendo un acto racista, o que por invisibilización también se hace racismo, ¿no? Porque invisibilizar también implica no hablar de ciertas problemáticas y de hablar de cierto grupo poblacional, y estamos hablando allí de exclusión y de brechas narrativas. Entonces creo que en el periodismo, digamos, el desconocimiento es una, y que tenemos un gran reto aquí,
para justamente abrazar esta diversidad, pero yo sin embargo también soy bastante optimista. Y soy optimista porque creo que las juventudes son una juventud de ustedes jóvenes, abrazan mucho la diversidad y son jóvenes, por ejemplo, a mi edad, a la edad que tienen ellos, ya saben digamos, si son antirracistas o no, si son veganos o no son veganos, digamos, si son pet friendly o no, o sea, defienden los derechos, si tienen un compromiso con el cambio climático. Y al mismo tiempo tienen una dualidad y en el que están en una era de la democratización justamente de las formas en las que nos comunicamos. Hace poquito salió un pulso en el que el mayor buscador de la generación Z es TikTok, por ejemplo. Entonces, esta apertura, digamos, en esta democratización y esta capacidad que tienen las nuevas juventudes de poder tener la libertad de decidir muchas cosas, creo que es una oportunidad también para que el periodismo siga construyéndose alrededor de la diversidad y que siga justamente cerrando esas brechas narrativas que siguen existiendo alrededor de la población étnica y de la diversidad en el país. Entonces creo que el periodismo estamos justamente en esos pasos y que el periodismo tiene una gran labor porque, bueno, aparece en todos los foros internacionales también y cuando hay estos convenios relacionados con la discriminación, con el racismo, con la xenofobia, la importancia y el papel que tienen los medios de comunicación como esos agentes, digamos, para impulsar la justicia y para impulsar justamente el cierre de brechas y también justamente para la lucha contra la discriminación. Entonces los medios de comunicación son súper importantes en este sentido. Juan. Aunque las redes también tienen un papel ahí, digamos, el medio de comunicación tiene como contraparte las redes. Vuelvo al punto de si somos racistas y ese capítulo tuvo dos reacciones muy raras. La primera, comunidades me escribieron y me decían, madre, qué chévere, güey. O sea, que de verdad un tipo como estos diga, la frase final yo no la recuerdo bien, pero era como, llevo 40 años escribiendo, he escrito sobre problemas sociales, he escrito sobre el Pacífico, he escrito sobre, pero nunca me había parado desde el racismo, ¿sí? Nunca había tocado el tema. Imagínense un tipo de esto, y yo creo que a él le conmovió mucho. Él después incluso me cuenta que tuvo una reunión con Francia Márquez en España, que está de gira y les tocó, y ella más o menos fue como, oye, qué bueno, o sea, qué bueno que lo puedan hacer. La reacción de mucha gente fue negación, que es una parte también muy compleja, sobre todo la población caleña. La población caleña me escribió hasta de que me iba a morir como 7 días seguidos, y entonces cada vez que me decían, aquí no somos racistas, yo tengo una empleada y eso la tratamos como si fuera la familia. Yo decía, mira, eso es racismo, hijo de puta. O sea, no. Gracias. ¿Qué? Que gracias, hay que. Sí, gracias. Pero es así. Me voy otra vez a los datos. Un tipo que hace una investigación allá, ¿sí? Entonces dice, mire, aquí históricamente entre el 80 y el 90% del servicio doméstico es de afros, de mujeres que vienen del Pacífico, y ese, digamos que pues no hay trabajo que sea indigno, eso es en lo que están trabajando, una población gigantesca, pero empiezan también a perpetuar una especie de racismo muy tapado, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la hija trabaja en esa casa, la nieta trabaja en esa casa, entonces encuentra que había casos en donde 3 generaciones, ¿sí?, estaban en la casa trabajando en el servicio doméstico. Y tienen el puta descaro de decir, es que yo la trato como una de mi familia, ¿no? Entonces, ese por ejemplo es el caso de la negación, y en redes la gente, estamos en una era muy, muy fregada, porque nosotros tenemos también otra cosa que se llama la escuela digital, ¿sí? Entonces nos la pasamos estudiando fenómenos que pasan en redes sociales, y hay un capítulo que se llama la era de los sesgos, ¿sí?, donde uno hoy ya no se informa para cambiar de parecer, sino para reafirmar su sesgo, ¿sí? Hoy la gente no busca cosas en redes para decir, ay, jue madre, está equivocado, claro, ¿cómo soy de racista y de bruto? ¿Sí? Sino para decir, no, aquí no hay racismo. Entonces, es una cosa que además desde el periodismo, creo que esa es la función básica hoy, es tratar de hacer una distinción digamos, de ese camino de reafirmar y el camino de entender, y uno tiene que estar todo el tiempo en el camino de entender, y no solamente eso, hacérselo saber a mucha gente, ¿sí? Tratar de entender desde el error a veces termina siendo mucho mejor, ¿sí? Y lo digo yo por ejemplo,
en Sucre, en Sincelejo, sociedad machista, pues pucha, yo era homofóbico, ¿sí? Cuando niño, el niño que era más delicado en sus formas y sus maneras, le hice bullying, me explico, o sea, y era una cosa que a mí, cuando llego acá y tratar de decir no, o sea, corregirse, ¿sí? Es una cosa que es dificilísima, duele un montón, pero desde el periodismo, si uno tiene los argumentos sobre la mesa y los pone bien expuestos, la gente empieza a decir, sí, sí. Esto que estoy haciendo yo, decir, yo fui homofóbico, ¿sí? ¿Y cuánta gente aquí puede decir eso lo mismo? Hay gente que le cuesta trabajo. De pronto esta generación es mucho más abierta, pero mi generación es que era mucho más jodida, pues, o sea, yo soy cuarentón. Y aquí la mayoría no están en los 25 o menos. No, más bajito. 18, no. 18. O sea, no. Uy. No. Ay, qué Ustedes les tocó Transmilenio. Ya pensaste con melancolía, ¿cierto? Sí, no, pues, Yo, pucha. ay, mis 20. Yo quiero- Es que 25, 18 años. Es que es la mejor etapa, ¿no? Eso sí. Eso sí. Yo quiero decir, digamos, como un complemento a lo que decía, digamos, Juan Gabriel, Juan Abel, Abel. lo que decía que era sobre la importancia que tienen, digamos, la democratización de la información, que es en la era digital. Y es complementar un poco que justamente yo creo que se han volcado muchas personas a la digitalización y a todo lo que tiene que ver con TikTok, con todo lo que ha sido las redes sociales, un poco porque en muchos casos lo que ha sucedido es que no se sienten identificados en la narrativa con los medios tradicionales. Y eso también tenemos que hablarlos, y no es algo negativo, sino que también es una oportunidad. Y es una oportunidad justamente para que hablemos de cómo también adaptamos esa narrativa de lo que nos está imponiendo las juventudes, pero cómo también reconocemos y nos revisamos como medios de comunicación, porque entendemos que lo que pasa, y hay un informe del Poynter Institute que dice que de cierta manera el 60% en general de la población, por alguna u otra razón, no cree en los medios tradicionales. Es decir, no le crea una fotografía, a un titular, a una comilla, o sea, o a lo que ve o a lo que escucha, pero tenemos un 60% en el que tenemos una pequeña duda de qué está diciendo los medios de comunicación. Y eso nos hace como volcar a estas, digamos, alternativas, a estas alternativas digitales, y justamente hay que aprovechar esa oportunidad porque es que hay otras formas de narrar y están pidiendo otras cosas las nuevas generaciones. Están pidiendo que haya una inclusión en las narrativas, en la diversidad, y también cuando las personas no se ven reflejadas, pues uno no, digamos, si yo no me veo reflejada en lo que estoy leyendo, pues no me interesa, sino que busco algo donde me identifique y me interese y yo sienta que me están hablando a mí. Y aquí, digamos, me gustan mucho dos ejemplos. Un ejemplo que se ha satanizado mucho porque creo que es importante exaltarlo es lo que ha pasado con los cubos, por ejemplo, en Colombia. Que sabemos que los cubos, digamos, uno de los más leídos en donde están presentes. Los que hubo son los que hubo. ¿Qué hubo? Los que hubo, así que hubo Cali, que hubo tal. Sí. Es un periódico gratuito. Yo imagino Gratuito, que todos ustedes lo estamos leen, ¿verdad? familiarizados, sí, están familiarizados. Entonces, lo que pasa es que son muy económicos y la gente se ve en sus propias historias, ¿no? Más allá de que algunos digan que son, digamos, amarillistas o que son este tipo de cosas, la gente los compra sencillamente porque quiere ver qué pasó, porque quiere ver que se celebran su cumpleaños, ¿cierto? Y si los comparan en los tirajes con los medios, digamos, que son los tradicionales y los que están pensados como para otro tipo de público, tienen mucho más lectores, ¿sí? Porque la gente busca verse reflejado justamente en esas narrativas en las que estamos presentes. Ahora, creo que también hay un reto en lo digital, y lo digital nos viene, digamos, lo digital viene imponiéndonos y viene marcándonos los pasos, y a veces como periodistas nos quedamos atrás. Y nos quedamos atrás porque nos resistimos al cambio. Cuando hubo el cambio hacia lo digital, como que no, el papel va a morir, no va a morir, o sea, tenemos que seguir haciendo impresos, en fin. Y esto me trae digamos, algo que me pasó recientemente con ChatGPT, que veníamos hablando, ¿cierto? Entonces, Todo para decir que aquí la vieja soy yo. con ChatGPT, por ejemplo, estábamos en un taller justamente de periodismo, y hay un ejercicio que siempre como pongo en estos talleres, y es como las distintas maneras de titular.
Entonces siempre va a salir como la forma estándar en la que la gente titula, porque ya uno lo sabe, porque como le enseñan cómo titular y la gente va a titular casi igual. Y hay gente que se atreve a titular distinto, y en uno de los talleres recientes uno de los chicos lo metió en ChatGPT. Y además, ¿saben qué salió? El titular con enfoque de diversidad. O sea, de verdad que salió el titular de ChatGPT, de la inteligencia artificial, fue justamente el titular que estábamos que es el titular alternativo, que es el que tiene el enfoque de diversidad. Entonces creo que tenemos un reto nosotros como ustedes como juventudes, y nosotros también como que ya estamos un poquito más adelante que ustedes, poder adaptarnos, porque también la era digital y la inteligencia artificial y todo también un poco va más allá, y el periodismo no se desconecta de lo que está pasando a nivel global, de las tendencias mundiales en general, que tiene justamente este enfoque de diversidad en los diversos escenarios. Ok. Es que han mencionado 20.000 cosas, y esto de estar de moderadora es bacano por un lado, pero por el otro no tanto, porque no puedo como decir cositas. Pero voy a dar en contexto, o para tratar de recopilar algunas de las cosas que ustedes han dicho, es, en provocación, otra pregunta: ¿cuántos pueblos indígenas hay en Colombia? Yo me pido, aquí dice 75, ¿quién da más o menos? Vamos a hacer análisis. ¿Cuánto? Allá. 280 y algo. ¿Quién da más o menos? Sin usar GPT. Sin usar ChatGPT ni Sin Google. eso. Ni TikTok. Ajá. ¿Cuánto? 84. ¿Quién da más? ¿O menos? 83. ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? La barrera del conocimiento. Es decir, en Colombia hay 115 pueblos indígenas. O sea, ¿ninguno le dio? Ninguno. Estudien. ¿Cuántas lenguas nativas hay? Ya voy para un punto específico, pero el que responda, ¿dónde están los profes? Todo sin Le ponen 5. Pero sin chat y cosa de esa. No, ya llevo todos están ahí como buscando. ¿Cuántas lenguas nativas hay? No. ¿Cuántas lenguas nativas étnicas? 120 dicen No. por acá. La gente hace el cálculo, generalmente si son 115 pueblos indígenas, Entonces son 115. Suma tanto, o sea, No. no es por ahí. 30 ¿Cuántas? y algo. 68 lenguas nativas, y la lengua de señas colombiana 69. 65 indígenas, 2 criollas del pueblo afrocolombiano, una en Palenque, una en San Andrés, una del pueblo rom, que es la romaní, perdón, y la lengua de señas, ¿Y 69. el lenguaje de señas colombiano Es solo distinto, colombiano. solo colombiano? Es solo colombiano. No joda. Todo el lenguaje, cada lenguaje de señas es distinto. ¿Por qué les digo esto? Porque Como entonces si de- cuando... No joda, no joda. No. Da. Para ¿Ese tipo de complementar, cosas, no joda, da. Ya. Perdón, este es el problema de que el Caribe se junte. Ya empieza la mamadera de gallo. Sí, o sea, es que uno no puede... Ajá. ¿Por qué les pregunto esto? Porque entonces ustedes ven titulares. Los indígenas se tomaron la Plaza de Bolívar. Ok. Pero si ya les dijimos que son 115 pueblos indígenas y 65 lenguas indígenas, por ningún lado son iguales. O sea, no hay posibilidad. ¿Por qué esto es importante? Porque sencillamente cuando uno yo quiero verme, o sea, yo quiero que me digan si soy del pueblo Cuancuamo, además solo en la sierra hay 4 pueblos, o si soy del Amazonas, o si soy de los del Cauca, etcétera. Y un elemento clave creo que para el periodismo y para la comunicación va a ser fundamental, y con esto voy para la siguiente pregunta, va a ser fundamental poner esto en términos del capitalismo. ¿Sí? Va a sonar feo, pero cuando entendimos los negros y los indígenas que los números definían presupuesto público y privado, empezamos a entender las dinámicas de mercado. Y por eso está la Constitución con una organización, la jurisprudencia de la sentencia de la Corte, gracias a una organización como Illes Acción Jurídica, que empezó a litigar por esto. Entonces,
¿Por qué lo digo en términos de capitalismo, más allá de todo lo complejo que esto pueda ser y que no estemos o estemos de acuerdo con el sistema? Porque si uno le pregunta a las empresas, a las instituciones públicas, o les dice, esto le va a dar un valor agregado económicamente. El porcentaje económico que se eleva cuando una empresa o cuando un sector público o privado tiene unas rutas o protocolos de reconocimiento e inclusión de la diversidad, aumenta en un 16-17%. Entonces es igual cuando la Cámara de Comercio LGTBI decía, es que nosotros también compramos, ¿sí? pero no aparecemos. Entonces, si el 30% que dicen las organizaciones afros, que el 30% de la población de Colombia es afrocolombiana, eso se traduce en que me va a comprar el periódico, en que me va a sintonizar la emisora, en que me va a comprar, bueno, ahora todas estas descargas y demás, que Juan Abel es mucho más, digamos, conocedor de eso que yo. Yo pasaría sencillamente a una pregunta, y es cómo hacer, si convertirnos, estos son temas aburridores para los que no les gusta, digamos, cómo hacemos que el periodismo y la comunicación, lo voy a abrir un poquito, Juan Abel, voy a abrirle un poquito, ¿cómo hacemos que esto no sea tan aburridor en términos de, aquí estamos hablando de derechos, aquí estamos hablando de una justicia cognitiva, estamos hablando de una justicia económica, estamos hablando de la ruptura de estructuras, si se quiere, y cuando se invita al panel a Juan Abel, muy seguramente pues la negritud evidente no se le ve por ningún lado, ¿no? Yo creo que no, y en mutante negro por dentro tampoco, como muchos dicen, llevo un negro por dentro, y yo digo, miércoles, es un mutante. Entonces, no se vale que me autoperciba tampoco, ¿no? No, mentira, no sé. Es un chiste. No voy a ser políticamente correcta. Esos chistes no, por favor. Eso no es chiste. Eso Pero no es digamos un chiste. que voy a seguir con la pregunta y voy a omitir. Juan Abel, se necesitan aliados y aliadas, ¿sí? Entonces, por eso te hago la pregunta de, en este punto, yo recuerdo hace 10 años que llegué a Bogotá, 12 años, entonces era la única periodista negra en un medio, y allá estaba Mabel y estaba Edna Liliana, y éramos 3 periodistas, 5 con Lía Samantha y Yancy Castillo en medios. Y te pregunto cómo hacer, porque además nosotros también siempre estamos parados desde mira, no me parece chiste lo que acabas de decir, papi, pero me cae bien ya. Entonces yo te digo cómo lo convertimos bacano, y así como tú dices, mira, en preguntas, ¿por qué hablar? En mis preguntas, ¿por qué hablar del tema de racismo? Y cómo lo pongo, digamos, desde una narrativa atractiva, sobre todo para estos pelados que nosotros no los entendemos. Yo no los entiendo. A mis sobrinos, ya a mi sobrina tampoco. El GT tampoco lo entiendo. Entonces uno, ¿cómo pone esto en un lenguaje que ya no es la pirámide invertida, que ya no es, sí, ya no es el ejercicio académico, y que la academia también, yo soy profesora en otra universidad, me imagino que no puedo decir nombre, en la Universidad de Adriana, y me revientan la cabeza los estudiantes todos los días, o sea, entonces digo, ¿cómo lo convertimos? Mi respuesta muy polite. No. Yo creo que hay como 2 vehículos. La creatividad, ¿sí? Y es, el periodismo tiene que estar asociado a creatividad. Y por lo general en las facultades no hay grandes esfuerzos de creatividad, ¿sí? No hay creatividad 1, 2, 3 y 4. No hay, es como, uno sí la puede desarrollar, uno sí puede como siempre estar pensando en cómo contar la historia de 10 o 15 formas, y no hay como esa cosa, esa misión de ser creativos para hablar, por un lado, ¿sí? Lo siguiente es un tema de buscar talentos
que definan la línea, ¿sí? Que eso es como la parte en donde yo siento que cuando uno lo descubre, la gente que lo hace bien, muy bien, ¿sí? Mucha más gente le es fácil de copiar, de hacer, y no sé, estos días, incluso allá en Activoca, una de las reuniones, estábamos hablando y me había aparecido la noche anterior un pelado, youtuber, yo no sé si Lalis. buenísimo, ¿sí? Y decía, juepucha, de estos tipos, ¿cuántos hay? ¿Dónde están? ¿Y cómo hace uno para exaltarlos, para volverlos unos rockstars pues, de las narrativas digitales? O sea, es casi que uno, no sé, Echeverry en algún momento en una conversación que teníamos en una cosa que se llamaba Charlas Portafolio hace mucho tiempo, decía que Colombia era el país con la mayor cantidad de talento por centímetro cuadrado desperdiciado, ¿sí? Y es la incapacidad de ir a buscar. No tenemos rutas claras para, por ejemplo, reclutar gente y tener talento a la mano, ¿sí? Entonces, uno de los gringos tienen ruta para todo. Eso es una cosa impresionante, ¿sí? Entonces, el peladito que juega fútbol bien desde que tiene 2 años, lo cogen, lo meten en una escuela, y va subiendo y el tipo termina siendo el más berraco de esa vaina, ¿sí? Para el humor hay circuitos, para todo hay circuitos. Y aquí uno no crea circuitos, ¿sí? Rutas claras de talentos para poder saber quién cuenta y quién está haciendo bien la tarea. Para mí eso es como lo crítico, porque es que y uno se da cuenta, el año antepasado estábamos haciendo una campaña política, es decir, de todo, ahorita que me estoy dando cuenta, todo lo determino desde lo que quiero, ¿sí? Y decía, ¿saben qué? Vamos a arrancar la campaña en Río Sucio, ¿sí? ¿Sabes dónde queda Río Sucio? ¿Han ido a Río Sucio? ¿Cuál de los dos? Chocó. Atrato. Y yo me acuerdo que llegué allá, ¿sí? Y esta es la población, no, esto es más marginado, ya no va ningún político, ya se les da mamera hasta los políticos ir allá, ¿sí? Y yo me acuerdo que además me llevé a los de un partido y estaban sudados y angustiadísimos y toda la cosa. Rojo, yo también estaba rojo. Pero lo que me acuerdo es que en una de las conversaciones, ¿sí? Se me acercan un parche grande de pelados de, no sé, 15, 20 años, y empiezo a preguntarles qué están pensando del país y toda la cosa. Y estos pelados de una inteligencia, de una creatividad, ¿sí? Empiezan a cantar y empezaban a mamarme gallo a mí, ¿sí? Y se inventaron, uno haciendo rap, el otro no sé qué. Yo decía, esta vaina, ¿por qué no llega? ¿Sí? Esto porque se queda acá, o sea, y era creatividad infinita, ¿sí? Gente que habla bien, gente que entiende con unos contextos ni los berracos, gente, y yo decía, ¿qué hacemos para rescatar talentos? Esa es la pregunta ahí que debería uno y lograr abrir espacios. Yo creo que lo que tú haces, por ejemplo, que estábamos hablando antes, es una cosa. Ella me estaba contando ahorita, ¿se lo puedo contar? Sí, claro. Okay. Eso es lo malo de contarle cosas a los periodistas, ¿no? No, pero me parece chévere, porque es como, es intencionalmente, decía, oye, Feria del Libro, muéstrame qué tienes dentro de tus panelistas que hablen de etnicidad y todo el tema. Y había solamente 4 expositores, ¿sí? Y ella es la que se encarga muchas veces de coger, mira, te tengo aquí 20 personas más, ¿cuáles vas a meter? ¿Sí? Entonces ya no son 4, son 12, ¿sí? Entonces esa cosa de estar tratando siempre de abrir el espacio, creo que también es parte pues de lo que tenemos que hacer, ¿sí? Yo antes de... ¿Cuántos terminaron? Terminamos con 12 personas referentes metidas en los paneles de la Feria del Libro. Y con este conversatorio también, que es supremamente importante hablar de los temas de narrativa y de diversidad en medio de un evento como la Filbo, que es tan grande y que pues obviamente convoca todo lo que tiene que ver con narrativas, con la literatura, el periodismo y demás. Pero, no sé, Andrés, ¿vas a hacer una pregunta o puedo hacer algo adicional? Yo aquí soy moderadora, estoy comportándome, que conste. No, yo justamente, digamos, como don Juan Abel decía, ¿dónde están, cierto? ¿Dónde están esas personas afrocolombianas, indígenas que están haciendo cosas?
Y eso me vuelve un poquito a lo que hablamos ahorita al principio y que hemos sido bastante insistentes, y es la invisibilidad, ¿cierto? Las personas están allí, pero no las vemos. Digo, estamos aquí, pero no nos ven. Entonces, y le decía también a Juan Abel ahorita cuando estábamos hablando que tenemos que ser, digamos, estratégicos y también conscientes de que es una realidad que tiene el país y que es una realidad en el periodismo también. Entonces, ¿estratégicos en qué sentido? Yo, digamos, he pasado por diversos lugares desde el periodismo y le decía que llegué como, digamos, a ese orgullo que quieren tener los periodistas, que es cubrir presidencia, cubrir política, estar como en la élite del periodismo en algún punto. Y decía que hay unas estrategias muy fundamentales en las que a veces las poblaciones afrocolombianas o indígenas no llegan. Y estrategias como, por ejemplo, que hacen universidades como la del Externado, la de Rosario, la Javeriana, y es posicionar a sus referentes y a las personas que están haciendo cosas frente a esos periodistas. Yo cada vez que llegaba al principio de año me entregaban un portafolio de referentes de, mira, llama a este politólogo, llama a este experto en relaciones internacionales, llama a esta persona que es la experta y experto en tal tema, ¿cierto? Y siempre vemos, y si se han dado cuenta, digamos, las personas expertas y expertos en las diversas temáticas de política, justicia, casi siempre son las mismas, ¿no? Hasta creo que uno las puede mencionar y es el experto o la experta en política, en fin, tantos temas puntuales. Y resulta que así como hay personas expertas y expertos, digamos, que no tienen ningún tipo de etnicidad reconocida, también hay personas étnicas, afrocolombianas e indígenas que son expertas en diferentes temáticas, solo que no las vemos, o sea, o no se ven reflejadas en los medios de comunicación. Entonces, le decía a Juan Abel que hay que ser estratégico en muchas cosas y utilizar esas estrategias porque, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un directorio de referentes étnicos puntualmente justamente para contrarrestar eso. Es decir, que también hay personas afrocolombianas que saben de política pública, que saben de temas de derecho, que hablan mucho más allá del tema de la discriminación, por ejemplo, de biodiversidad, que saben de educación, o sea, que saben, tenemos 14 categorías en nuestro directorio, ¿no? Y justamente a veces se reduce la población afrocolombiana e indígena a ciertas temáticas puntuales y es justamente los estereotipos que se nos han creado y es como el tema que tiene que ver con cultura, música, deporte y demás, pero no vemos mucho más allá. Y la forma como podemos intencionar desde la academia, desde los medios de comunicación, es justamente sabiendo que tenemos algunos sesgos y que tenemos que intencionar la diversidad en todo momento. Es decir, yo puedo hablar de justicia, de cualquier tema, no sé, de mujer, díganme alguna temática aquí particular, política, medio ambiente, con personas afrocolombianas e indígenas que saben de los temas. Te digo que o sea, acabo de caer en cuenta. Nosotros entrevistamos como, ¿cuántas fuentes por programa? Como unas 8 o 10 personas por programa. Solamente en el capítulo de afros, llamamos afros. Iba para allá. Mira lo idiota que es uno. ¿Sí? No, pero de verdad. ¿Sí? Claro. Porque ahorita estaba viendo, entonces, ayer estaba buscando, necesito un constitucionalista, ¿sí? Y llamas a los mismos. Y llamo al mismo siempre que Claro. aparece en todos Te lados. digo nombre. Necesito al penalista, entonces ahí está Bernat, no sé qué, ¿sí? Claro. Que Te doy dos que nombres fregado. así para que los tengas en cuenta para la próxima. No, yo llamo enseguida que me dé los nombres, o sea, que me pasen el Juan directorio. Gabriel, ¿sí? Tenemos a los nombres. Ricardo Acosta, Dayana Blanco, y Buenísimo. legislación jurídica. No, pero tremendo. Y solo porque como ya monopolizaron esto, entonces yo voy a decir dos cositas. Uno, tuve un programa en Radio Nacional como 5 años, se llamaba Afrocolombias, y el gran reto más bacano fue era un programa diario en prime time, de 7 a 8 de la noche, 5 años. Y mi reto fue decir, no voy a repetir invitado. No, invitadas. Cuando no entiendan algo de costeño mío, me avisan que a veces hablo un poquito rápido cuando me emociono. La conclusión fueron más de 1.300 personas en todos los sectores. ¿Conocen a Ana Lucía Caicedo? Oceanógrafa. Oceanógrafa. Entonces yo podría así como empezar. ¿Y por qué mi meta de no, era una cosa muy personal ya, de por qué no repetí invitados? Es que yo soy el fracaso de la negritud. Mierda, Andresa, ¿cómo es eso?
No canto, no bailo, no pinto, no cocino, no me gusta cocinar. Para remate tengo casi 9 hermanos o 9 hermanos y no quiero hijos. Y en los negros eso es histórico ya. Entonces tú dices, el fracaso de la negritud, Andreisa. Entonces yo decía, miércoles, y no hago nada de los roles tradicionalmente asignados. Entonces, esto para decirles e invitarles en, miren las cifras. La diversidad en temas de narración, yo invitaría a pensar siempre en las cifras, porque es la única manera en cómo periodistas les van a creer. Ahora que lo dices también, otro cliché del Estado, que me acaba de ocurrir otra cosa aquí. Miren cuando llega una ministra, ¿a qué ministerio le asignan en el gobierno? Cultura. O deporte. ¿Sí? O deporte, es que hijo de puta, somos un fracaso, pero no importa. El fracaso de la nación, dice Alfonso Mujer. ¿Cuántas ministras de Hacienda afro han existido en Colombia? 0, ¿sí? O sea, o una codirectora del Banco de la República, o la de Comercio Exterior. Es menos del 6% de personas afrocolombianas en cargos directivos del sector privado. ¿Sí? Es menos del 6%. Se las devuelvo a ustedes que son estudiantes. ¿Cuántos profesores, aquí las profes me van a matar, cuántos profesores y profesoras afro o indígenas tienen? ¿Han tenido en colegio, una cosa así? Ok, ¿cuánto? 1. Ajá. Uno. ¿Ah? Ninguno. Ninguno. ¿Cuántos compañeros y compañeras? 1, 2. Ok. Esto es una invitación incluso para la universidad. Incluso para ustedes como compañeros y digamos, cuando yo entré a dar clases en la Javeriana, el mayor cuestionamiento fue el cambio de la bibliografía. Entonces yo estaba adoctrinando a los estudiantes. ¿Por qué les metí el 70% de la bibliografía afroindígena intencional? Yo los estaba adoctrinando. Entonces esto fue una cosa muy bacana, ¿ya? Porque esto llegó hasta los estudiantes, hasta los padres, el comité de padres, una cosa así que hay. Fue muy bacana y salimos a bien. Bueno, ya llevo casi 4 o 5 años dando clases y no me echaron por fortuna. Entonces, bueno, simplemente decirles que la provocación, y quisiera ir para allá porque aquí hablamos mucho, ya nos quedan creo que 8 minutos. Yo quisiera dejar esto en una punta del reconocimiento de una triada interesante, una triada que conecta el periodismo y la comunicación. El reconocimiento, la representación y la participación, ¿sí? Lo uno debería llevar al otro, pero todavía en Colombia estamos en 2 primeros escenarios, que es el reconocimiento y la representación. Yo esta pregunta se la hice a Chimamanda hace unos 3 días y se las paso a ustedes. Pero si Chimamanda también quedó ahí compleja para responderte, nosotras. Pero ustedes son colombianos. Ustedes son colombianos. Yo como periodista, digamos desde el ejercicio periodístico, como seguir jalonando, teniendo aliados, aliadas, esfuerzos académicos, como se está haciendo en este momento y decisiones, más que esfuerzos, como lo está haciendo la universidad, el programa Juntanza Étnica y muchas otras instituciones. ¿Cómo hacer para que desde periodismo uno promueva o seguir promoviendo esa participación y el reconocimiento de esos diferentes roles? No solo afro, no solo indígena, LGTBIQ+, población con discapacidad, que siempre los vemos desde la discapacidad y las vemos desde la discapacidad y no desde las capacidades, ¿no? Entonces, en fin, yo cerraría con eso, por favor, 2 minutos máximos para responder, para hacer espacio, si hay para preguntas, no sé. Bueno. ¿Quieres? Vale. Que yo no sé. Yo creo que son varios puntos. El primero es, digamos, reconocer como sociedad que cuando hablamos de diversidad no hablamos de los otros, o sea, de la población afrocolombiana, de la población indígena,
de la población con discapacidad, de la población LGTBIQ+, sino que hablamos como sociedad general, porque eso es lo que somos una sociedad diversa y que además también reconozcamos que en la medida en que adoptemos narrativas, en este caso posicionándonos del lado del periodismo, narrativas diversas que reconozcan justamente esta, digamos, esta diversidad que somos, estas identidades en las que somos, avanzamos como país y somos una sociedad mucho más próspera. Incluso ahorita, digamos, se mencionaba un poquito todo el tema que tiene que ver, si se quiere, con el tema económico. Está comprobado, en efecto, que si pudiéramos adoptar la diversidad, el PIB global aumentaría alrededor del 28 billones de dólares. Perdón. Entonces, también es un tema que nos toca a todos y por eso ser aliadas, aliados es supremamente importante en este sentido. Y traigo aquí una frase que es chévere y me gusta mucho porque es que hablar de diversidad no es solamente porque un par de personas se les ocurrió como decir, hay que meter enfoque étnico, esto está de moda, hay que meter el enfoque de diversidad, sino porque como sociedad somos diversos, ¿cierto? En ese sentido también creo importante, como otro punto, ser conscientes de que así como ahorita preguntamos cuántos pueblos indígenas hay, cuántas lenguas hay, y nosotros, digamos, como auditorio no lo sabemos, o yo tampoco en su momento lo sabía porque no nos los han enseñado, entender que hemos sido, digamos, la educación que hemos tenido y la forma en cómo hemos crecido no nos ha permitido saber eso. Pero, y no sentirnos como culpables en ese sentido, sino al contrario, esforzarnos por tener conocimiento alrededor de estas poblaciones de las que no nos han contado prácticamente nada, ¿sí? Hoy ustedes se van sabiendo que hay 115 pueblos indígenas, pero vamos a ver cuáles son, ¿cierto? Puedo buscar en Google, puedo buscar en un espacio que tenga cuáles son esos pueblos indígenas y cuál es la diferencia que hay entre ellos, o cuáles son esas lenguas que tiene el país, porque el país es rico en lenguas, es uno de los países que obviamente tiene, digamos, tiene una riqueza lingüística bastante importante. Entonces, y el otro es como tomar acción, reconocer que tenemos sesgos inconscientes desde la academia, ¿cierto? Tenemos sesgos inconscientes del periodismo, tenemos sesgos inconscientes como sociedad en general, desde los diferentes puntos de vista. Y tomar acción significa, oye, a mí hoy me dijeron esto o escuché esto relacionado con la diversidad y voy a tomar acción en que yo como periodista o como estudiante de periodismo, que son ustedes en este caso, voy a intencionar esto y voy a ver qué personas referentes hay en las diferentes temáticas que aborda uno desde el periodismo, o personas que sepan de periodismo y que vienen y que son afrocolombianas, que son indígenas, que vienen haciendo un trabajo desde las comunidades bastante importante. Entonces, cuando reconocemos esto y tenemos como estos 3 puntos importantes, creo que avanzamos y avanzamos en narrativas. Y esto yo siempre digo que esto es poco a poco, ¿no? Porque esto es una lucha de mucho tiempo y que hacerlo poco a poco y que cada uno lo haga desde su orilla es lo que permite que más adelante podamos tener unas narrativas que nos reconozcan, que nos reflejen realmente como país, y lo hacemos desde nuestro compromiso individual, pero también desde las grandes, digamos, desde el Estado, desde la academia, desde el periodismo, como se viene realizando, contratando personas expertas y expertos en las diferentes temáticas que hay, o sea, profesores, profesoras, y en las fuentes también, hablando un poco más de temas narrativos. Creo que es supremamente importante también intencionar un poco lo que nos pasaba mucho con el enfoque de género, y nos sigue pasando, ¿no? En los paneles, y siempre ponemos como el ejemplo, a veces hablando incluso temas de mujeres, habían solamente hombres hablando de temas que tenían relación con el género, que no tienen ninguna coherencia, por ejemplo. En este caso, también preguntarnos siempre y cuestionarnos por qué si tengo un panel, por qué si tengo un evento, por qué si tengo una feria, o si tengo un espacio particular, no tengo personas afrocolombianas e indígenas dentro de esos espacios en general. Y cuando nos cuestionamos esto, digamos, ¿me pasé? Bueno, cuando nos cuestionamos esto, creo que allí nos revisamos, porque estamos en constante construcción, y revisándonos, y ahí podemos tomar acciones y decir, oye, si voy a invitar a alguien que hable, pues, la oceanógrafa que mencionó ahorita Andreisa, por ejemplo, en temas que tienen que ver con biología, temas que tienen que ver con todo, diversidad, y porque si hay personas que están haciendo y que vienen, tienen conocimiento alrededor de las diferentes temáticas que hay. Entonces la invitación un poco es esa, y sobre todo ustedes que son, digamos, personas jóvenes,
que están en este proceso, y les repito, o sea, a mí nadie me dijo, y creo que las personas que estamos aquí, que nos dedicamos a la comunicación y el periodismo con enfoque étnico, nunca nadie nos lo dijo, lo hemos descubierto en el camino, y es porque no teníamos espacios como este. Yo nunca tuve una charla en el que me hablaran de este tipo de cosas, nunca tuve una materia o una persona a quien admirar o referente que pudiera hablarnos de las temáticas, y uno llega por las sensibilidades y por 0 ese tipo de segundos. cosas. Gracias, Andreis. Juanabel. La misma, sí, claro. Ajá. ¿Sí te acuerdas todavía o es que estaba buscando de que te la repitiera? Uy, se me olvidó la pregunta. No, yo creo que uno tiene que hacer un ejercicio muy consciente de la Estereotipación. de que esto es chévere, ¿sí? Y eso es, o sea, creo que la moda al final del día sí es un vehículo, creo que la cultura popular sí es un vehículo para que uno se acerque a esto, ¿sí? Y esto tiene unos lados apasionantes también, que uno de verdad empiece como a buscar por todos lados cómo lo vuelvo interesante. Y es muy similar, yo siempre he dicho, todo lo comparo con el amor, todo es como el amor, ¿sí? Y uno cuando se enamora, uno ve a una niña que le gusta físicamente y después empieza a conocerla y se vuelve una cosa más intensa y de pronto se casan, después de pronto terminan, pero Se separan. se separan, pero la condición inicial es que las cosas sean atractivas para todos, ¿sí? Para todos. Entonces, dos cosas, por ejemplo, que yo estaba ahí, una me regañaron porque el nombre no era apropiado y como siempre yo pido disculpas incluso por el chiste y por esto que voy a decir también porque entiendo la dificultad del nombre, ¿sí? Pero en algún momento yo estaba enloquecido con que en Colombia los berracos de la guía Michelin, de las estrellas Michelin, no vienen a medir los restaurantes colombianos, ¿sí? Pues les parecemos poca cosa, porque esto no es un mercado atractivo para ellos. Y yo fui a proponer, como loco, hey, vamos a inventarnos la guía Michelin. Ay, yo fui la ¿sí? que dije que me enojé un montón. Sí. No, y esto, pero te voy a decir una cosa, yo lo he propuesto en todos lados, porque quiero hacer una guía de gastronomía afro en Colombia, y era una cosa que incluso era contra la guía Michelin. Hey, no nos ven como país, ven, te voy a mostrar que aquí tenemos cocina y la mejor la tienen los negros, ¿sí? Perdón. Sí, todo lo que diga yo aquí es siempre sujeto Para eso te invitamos. a la emoción. Para ¿sí? hacerte así. Entonces, eso, por ejemplo, yo siento que es una cosa que decía, pucha, si yo hago una ruta, ¿sí? De 100 cocinas afro en Colombia, mira, yo estoy seguro. La mejor comida me la comí en el puente de Tumaco, ¿sí? Una vaina que se llama piangua. ¿La has comido? Sí. Bueno, sí. Pues claro. Era ceviche de piangua. Eso era impresionante. Otra cosa que propuse que también me dijeron que no en su momento, quería sentarme con todos los directores de las agencias de publicidad grandes en Colombia y dice, un mes completo, regálenme un mes en donde todos sus comerciales, los protagonistas sean afros indígenas, Coca-Cola, o sea, puta, ¿sí? Solo lo ha entendido una entidad. Yo voy a contarte porque aquí tengo ya Ya. el tiempo ya lo tengo en la cabeza. Lo han entendido muy pocas empresas. Se llama gestión de la diversidad empresarial, gestión de la diversidad en el sector público, gestión de la diversidad en el sector del periodismo, que es un poco lo que está promoviéndose desde el programa. Y yo solo cerraría con algunos de sus temas. Ustedes han mencionado clave el tema de los referentes. Invitamos a que empiecen a citar, a preguntarse a quiénes están citando en sus trabajos académicos. Es muy chévere confrontar la academia, lo digo como profe, ¿no? Es muy chévere confrontar la academia con esas referencias bibliográficas que siempre han sido las mismas. Recientemente con unas estudiantes que tuve, ellas querían hacer una tesis de temas afros, de mujeres negras. Yo, bueno, reivindicación desde las citas. El 90% de las citas deben ser de mujeres negras latinoamericanas. La lograron, tesis laureada, estuvo muy bonito. No porque yo fuera la tutora de tesis, pero... Entonces, decirles, 1, referentes en todos los escenarios. 3, la identificación de esas rutas, de cuál es el rol también que ustedes como periodistas y comunicadores juegan en las rutas de incidencia
para el reconocimiento y para la representación. Estoy solo parafraseando lo que ellos han dicho y ellas han dicho. Cómo salir de esas temáticas recurrentes en las narrativas periodísticas, ¿no? Y eso implica un trabajito mayor. No siempre pagan tan bien, porque yo no, miren que sigo, no siempre pagan tan bien, pero eso da una satisfacción al final cuando uno ve la gente en el medio y publicado. 3 o 4, el tema de cómo mover, incluso en esos escenarios tipo salas de redacción, porque siempre se necesitan aliados que tomen decisiones o que acompañen las decisiones que se toman. Y en las salas de redacción eso no es tan chévere ni es tan fácil porque demora un poquito más. Y 3, importante y recomendación, siempre preguntar a quien se supone sabe del tema, porque además los periodistas que sabemos de todo, y no voy a terminar la frase, entonces siempre pregunten sin creernos el salvador o la salvadora de. Concluyo, para que no les vaya a pasar lo que le pasó a una marca de ropa hace poco, que se inventaron una estrategia de marketing en Cartagena. Pregunten. ¿Sí? Pregunten, porque la comunicación tiene el poder y el periodismo tiene el poder transformador, el poder político y el poder de construcción de una ciudadanía cada vez más no incluyente, cada vez más parecida a lo que caminamos o cuando caminamos en la calle. El poder del periodismo y de la comunicación, y sobre todo ustedes, una generación con menos estereotipos y sesgos que nosotros y que nosotras, pues son los llamados. Esa responsabilidad uno en el camino es que se va dando cuenta para qué se metió a estudiar esto. Yo cerraría agradeciendo y creo que nos extendimos, ¿cuánto? Yo no sé, ya. Bueno, que muchas gracias. Bueno, y en este segundo día del Encuentro Internacional de Periodismo yo estoy encantadísima, emocionada, porque es interesante conocer también esa labor periodística, entender que el periodismo también puede traspasar las fronteras de la exclusión. Exacto. A mí me pareció muy importante recalcar lo que mencionaron nuestros panelistas. El periodismo es una construcción desde la ética y esta es una representación fiel de la sociedad y que además la diversidad y la inclusión construye periodismo. Así es, entender que también la ética profesional también está en el deber de mostrar a aquellas personas que pocamente son mostradas. Así que yo estoy emocionada y ya quiero saber más. Bueno, te cuento a ti y a todos los que nos están viendo en estos momentos que este es el cierre del segundo día, un segundo día lleno de sorpresas. Y quiero comentarles que mañana será el cierre oficial del 14º Encuentro Internacional de Periodismo organizado por nuestra facultad y se llevará a cabo en Corferias. Así que los invitamos para que hagan parte de ese espacio que estará cargado de sorpresas, cargado de invitados que muy seguramente les va a gustar. Nos vemos.